Imagina que pudieras escribir una instrucción, una serie de pasos a seguir, para algo que haces frecuentemente. Y cada vez que necesites hacer ese algo, lo único que tienes que hacer es llamar a esa instrucción sin tener que reescribirlo todo desde cero. Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Pues así es como las funciones en JavaScript simplifican la programación y nos ayudan a mantener nuestros proyectos más manejables y eficientes. Una función no es más que un bloque de código reutilizable que puedes ejecutar cuando quieras y tantas veces como quieras para que ese código de dentro de la función se vuelva a reinterpretar. Como ya te habrás podido dar cuenta, si has visto mis vídeos anteriores, el intérprete de JavaScript lee y ejecuta el código en orden de forma vertical, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si creamos una variable y le asignamos un valor, posteriormente podremos leer ese valor y utilizarlo. Sin embargo, no podemos primero utilizar la variable y después asignarle un valor, ya que si la variable no está declarada primero, nos dirá que la variable no existe. En el caso de las funciones, el intérprete de JavaScript leerá y creará nuestra función, pero no ejecutará el código de su interior a menos que nosotros llamemos manualmente a esa función. Para poder llamar a una función y que se ejecute el código de su interior, necesitamos poner el nombre de la función y a continuación abrir y cerrar paréntesis. Por ejemplo, la función console.log. Esta función es interna de JavaScript y sirve para mostrar por consola el contenido que nosotros le pasemos por paréntesis. Esta función es una función muy común, muy usada y muy útil para depurar nuestro código. Con ella podemos ver el contenido de las variables que tenemos en nuestro código y podemos ver qué está pasando en todo momento. Para poder crear una función en JavaScript necesitamos seguir la siguiente estructura. Escribir la palabra reservada function, un espacio y el nombre que se le quiera asignar a la función. En este ejemplo vamos a utilizar saluda, seguido de paréntesis abierto y cerrado, y por último, después de los paréntesis, hay que agregar un espacio y unas llaves. Estas llaves van a marcar el inicio y el final del bloque de código de nuestra función. Con esta estructura ya tendrías declarada tu primera función, pero esta función está vacía y no hace nada. Para que haga algo, es necesario poner el código que se tiene que interpretar al llamar a la función entre las llaves. Por ejemplo, vamos a poner console.log hola. Como te he comentado antes, para que este código de dentro de los paréntesis se pueda interpretar, es necesario llamar a la función. Así que ahora, fuera de las llaves, vamos a llamar a la función saluda con el paréntesis abierto y cerrado al final. Y listo, ahora sí ya tienes tu primera función. A este tipo de funciones se les llama funciones regulares. Ten en cuenta que para poder ejecutar una función, primero hay que definirla en el código. Si no, el intérprete puede dar errores diciendo que la función no existe o no está definida. Pero espera, que esto no es todo. Existe otra manera más común de declarar las funciones. A esta nueva forma se le conoce como arrow function o funciones de flecha. Por favor, no llaméis funciones de flecha. Existe una diferencia entre definir una función de tipo regular o de tipo arrow function. Esta diferencia reside en el contexto de la función. Pero como es algo un poco más avanzado, de momento vamos a decir que no importa si se define de una forma u otra. Para poder definir una arrow function es necesario crear una constante con el nombre que se le quiera dar a la función. Por ejemplo, const saludar, seguido del símbolo igual y a continuación paréntesis abierto y cerrado. Seguido de este paréntesis volvemos a poner un símbolo igual y el símbolo de mayor que. Por esto es por lo que se le conoce como arrow function, porque su sintaxis tiene forma de flecha. Por último, después del signo mayor que, ya se puede abrir y cerrar las llaves para indicar el inicio y el final del bloque de código de la función. Con esta estructura ya tendrías declarada tu primera arrow function. Ahora, al igual que las funciones regulares, es necesario agregar un código dentro del paréntesis para que esta función tenga una utilidad. Por ejemplo, escribimos console.log hola arrow function. Y si ahora ejecutamos la función saludar, nos va a saludar el arrow function. Estas dos formas que te he mostrado de declarar una función es para declarar funciones que tienen un nombre y que posteriormente tú podrás ejecutar en tu código. Aunque en algunas ocasiones vas a necesitar crear funciones que se llaman anónimas, es decir, que no tienen un nombre y que se ejecutan al hacer una acción, como por ejemplo un clic en un botón. Pero ese tipo de funciones lo vamos a ver en otro vídeo. Ahora ya conoces las dos formas que hay en JavaScript para definir funciones. Así que vamos a dar un pasito más allá. Y te voy a contar el porqué del paréntesis
después del nombre de la función o antes de la row function. Este paréntesis tiene un sentido y es para pasarle a la función lo que se conoce como parámetros. Los parámetros son valores de entrada que puede recibir la función para después poder utilizarlos en su bloque de código. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Vamos a utilizar la función saludar creada anteriormente y vamos a modificarla para que pueda recibir el parámetro nombre y pueda utilizarlo dentro del console log. Para esto, dentro de los paréntesis que empiezan en el row function, vamos a ponerle el nombre de nuestro parámetro. En este caso, nombre. Ahora vamos a borrar el contenido del console log y vamos a dejar hola, espacio. Fuera de las comillas vamos a poner un más para que concatene el hola con el valor que va a recibir el parámetro nombre y ponemos nombre a continuación. Esto lo que va a hacer es unir el hola y el espacio con el texto que reciba la función como parámetro. Por tanto, si ahora llamamos a la función saludar y al ejecutar la función le pasamos un nombre, por ejemplo, Leandro, la función devolverá hola, espacio, Leandro. Es importante este espacio después del hola dentro de las comillas, ya que si no se pone ese espacio, al hacer la concatenación se verá hola Leandro todo junto. ¡Perfecto! Pues ya tienes tu primera función lista con parámetros de entrada. En las funciones regulares se utiliza exactamente igual. Ten en cuenta que las funciones pueden tener tantos parámetros como desees. Incluso se le puede pasar un objeto con diferentes propiedades y utilizar estas propiedades dentro de la función. Eso sí, si le pasas múltiples parámetros, tendrás que tener en cuenta a la hora de ejecutar la función que esos parámetros tienen que ir por orden. Y aquí va un consejo sobre las funciones. Y es que es muy fácil que cuando estemos creando funciones empecemos a añadir código y se nos haga una función gigantesca. Intenta que esto no te ocurra, ya que las funciones deberían ser lo más pequeñas posible y monotarear, es decir, que solo hagan una única cosa. De esta forma, tu código va a estar mucho mejor estructurado y va a ser más reutilizable. Si estás haciendo una función y ves que hace muchas cosas diferentes, tal vez debas plantearte separarlo en diferentes funciones y que cada una de ellas haga una cosa distinta. Por último, déjame decirte que las funciones te dan otra posibilidad y es la de devolver un valor, lo que se conoce como valor de retorno. Y es que así como reciben parámetros de entrada, también pueden devolver un valor. Te voy a mostrar un ejemplo con el que te va a quedar muy claro. Voy a crear una función regular que se va a llamar suma. Esta función va a tener dos parámetros de entrada, el parámetro a y el parámetro b. Estos parámetros van a ser números y la función va a devolver la suma de a más b. Para poder devolver el valor necesitamos utilizar la palabra reservada return. Con esto le estamos indicando a la función que ese valor que está a continuación va a ser lo que devuelva al código. Como podrás ver, dentro de la función no hay un console log, por tanto, si ejecutamos la función no vamos a poder ver lo que hay en su interior. Pero vamos a hacer algo aún más interesante, y es que vamos a llamar al console log y le vamos a pasar como parámetro al console log la función suma con el parámetro 1 y con el parámetro 2. Al ejecutar este console log, lo que va a ocurrir es que también se va a ejecutar la función suma. Y como la función suma devuelve un valor, que en este caso es la suma de 1 más 2, el console log va a imprimir por consola un 3. Otro caso de ejemplo, y el más común, es el de guardar el valor devuelto por una función dentro de una variable. Por ejemplo, voy a crear la variable resultado y le voy a decir que sea igual a suma de 1 y 2. Esto lo que va a hacer es ejecutar la función va a devolver la suma de 1 más 2, en este caso 3, y la variable resultado va a valer 3. Ahora que yo tengo este valor guardado en una variable, lo voy a poder utilizar más adelante. Para terminar con las funciones, quiero hacer mención en este vídeo a un tipo de función que se llaman funciones asíncronas. Son un tipo de función un poco más avanzadas que nos permiten hacer tareas asíncronas, como su nombre indican, como por ejemplo llamadas a un servidor que necesiten un tiempo para consultar, por ejemplo, una base de datos. Pero de momento me conformo con que te suene su nombre. Ahora que ya sabes crear tus propias funciones y cómo se utilizan, tienes que saber que los navegadores
tienen sus propias funciones ya creadas y las puedes utilizar con JavaScript. Estas funciones están almacenadas en una variable global de tu navegador que se llama window. Window de ventana, no de sistema operativo de Microsoft. Y si tú utilizas window en la consola, podrás ver todo lo que hay en su interior. Aquí podrás encontrar funciones muy interesantes, y una de ellas es la función prompt. La función window.prompt te permitirá indicarle al navegador que le muestre al usuario un mensaje nativo con un campo input para que el usuario pueda introducir una respuesta. Esta respuesta tú la podrás almacenar en una variable y podrás hacer luego con ella lo que quieras. Así que ahora, para que no te vayas de este vídeo con las manos vacías, te voy a mostrar cómo hacer un pequeño programa que le pida al usuario dos números y podamos devolverle el valor de la suma de estos números. Si quieres intentarlo por tu cuenta, estoy muy orgulloso de ti. Pausa el vídeo y luego miras el resultado. Si lo has intentado hacer por tu cuenta, déjame en los comentarios a ver si lo has conseguido o no lo has conseguido. Vamos a empezar con la creación del programa. El programa, como te he comentado antes, lo que tiene que hacer es pedirle al usuario dos números, guardarlos en variables, sumarlos y mostrarle al usuario el resultado. Por tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a definir la variable firstNumber. Esta variable va a ser igual a window.prompt, escribe el primer número. De esta forma le vamos a indicar al navegador que le pida al usuario un número. Cuando el usuario introduzca un número, se cerrará este mensaje. A continuación vamos a definir una segunda variable que se llame secondNumber. Y vamos a escribir un window.prompt con el mensaje escribe el segundo número. Con esto, al igual que el primero, le estaremos indicando al usuario que nos introduzca un segundo número. Ahora vamos a reutilizar la función suma que hemos visto anteriormente, que recibe el parámetro A y el parámetro B de entrada y devuelve la suma de A más B. Por último, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable llamada resultado que va a ser igual a la suma de firstNumber y secondNumber. Pero cuidado, esto te puede dar un error, ya que lo que te devuelve window.prompt es un string. Por tanto, si tú sumas la string 1 más la string 2, el resultado será 12. Y eso no es lo que queremos. Así que, antes de hacer esto, necesitamos pasar firstNumber y secondNumber a tipo number. Para poder hacer esto, lo que hacemos es escribimos number con n mayúscula, abrimos paréntesis, first number, cerramos paréntesis, coma, number otra vez con n mayúsculas, abrimos paréntesis, second number y cerramos paréntesis. De esta manera, lo que estamos haciendo es obligar al código que pase el contenido tanto de first number como de second number a tipo número, para que luego nosotros podamos sumarlos sin ningún problema. Por último, vamos a utilizar la función window.alert. Esto hace algo similar a window.prompt, pero solo muestra el mensaje, sin ningún tipo de input. Por tanto, lo que vamos a hacer es window.alert y dentro vamos a escribir la suma de los números introducidos es y vamos a poner result. Así le estaremos mostrando al usuario el resultado de su suma. Y ya está, ya tendrías una versión súper básica de este mini programa creada. Ahora lo que puedes hacer, y te animo a que hagas, es agregarle algunas comprobaciones extra a este input que mete el usuario, ya que si el usuario ahora mismo mete texto y lo intentamos pasar al número, es probable que nos dé un error. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Te voy a dejar en la descripción el link a la documentación, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo.